Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül acaban de salir del tribunal tras una audiencia de divorcio que ha dejado a todos sin palabras. Una pareja amada, una relación admirada por millones y una decisión que lo cambia todo. Hoy, en medio de un ambiente cargado de tensión y expectativas, Burak y Neslihan se encontraron cara a cara en el juzgado, no como esposos felices, sino como dos personas al borde de una separación definitiva. Sin embargo, lo que ocurrió dentro del recinto fue mucho más inesperado de lo que cualquiera podría haber imaginado. Todo comenzó temprano en la mañana, cuando Burak llegó al tribunal con un gesto serio, vestido de manera sobria y sin emitir palabra alguna ante la prensa. Minutos después, Neslihan apareció, también en silencio, con una mirada decidida pero visiblemente conmovida. Nadie sabía realmente qué esperar. Lo que estaba claro es que había dolor, pero también una historia aún sin cerrar. Durante la audiencia, ante el juez y los abogados presentes, Burak pidió la palabra. Lo que dijo dejó a todos boquiabiertos: no estoy aquí para pelear, ni para atacar. Estoy aquí porque aún creo en nosotros. Nuestra familia es más importante que cualquier diferencia. Neslihan, si aún queda amor, podemos intentarlo una vez más. Estas palabras provocaron un silencio absoluto en la sala. Neslihan bajó la mirada por un instante, y según testigos, sus ojos se llenaron de lágrimas. La actriz, que hasta ese momento se había mostrado firme, pareció tambalearse emocionalmente ante la declaración pública de su esposo. No se trata solo de nosotros dos, Burak. Se trata del daño, del desgaste, de todo lo que dejamos de cuidar. Pero te escucho, porque también hay parte de mí que no quiere soltar del todo, respondió ella con voz temblorosa. Los abogados, sorprendidos por el giro inesperado, solicitaron una pausa para que la pareja pudiera hablar en privado. Durante casi 40 minutos, Burak y Neslihan estuvieron a puertas cerradas. Aunque nadie sabe con certeza qué se dijo, una fuente cercana aseguró que se escucharon risas suaves y también llanto. Al volver a la sala, la jueza preguntó si deseaban continuar con el proceso de divorcio. Burak tomó la palabra una vez más: pedimos suspender temporalmente el procedimiento. Queremos intentarlo de nuevo. Nuestra familia vale la pena. La decisión causó un revuelo inmediato. Afuera, los medios no tardaron en reportar lo ocurrido. Los fans se dividieron entre quienes celebraban la posible reconciliación y quienes dudaban de que la relación pudiera sanar. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que este giro fue completamente inesperado. A partir de ese momento, los rumores comenzaron a multiplicarse como pólvora. ¿Qué había pasado realmente en esa sala privada? ¿Qué palabras, qué recuerdos o qué emociones fueron tan fuertes como para detener una separación que ya parecía inevitable? Horas después de la audiencia, los dos actores fueron vistos saliendo por una puerta lateral del tribunal. Aunque evitaron dar declaraciones formales, un reportero logró captar una imagen clave: Burak y Neslihan saliendo juntos en silencio, pero caminando uno al lado del otro, a poca distancia. No hubo sonrisas, pero tampoco frialdad. Era un silencio distinto, uno que hablaba de introspección, de posibilidades, de un amor que aún no se da por vencido. Una fanática que los esperaba afuera logró captar un breve video que rápidamente se hizo viral. En él, se escucha a Burak decirle suavemente a Neslihan: ¿vamos a casa juntos? Y aunque ella no respondió con palabras, su leve asentimiento fue suficiente para desatar una ola de esperanza entre sus seguidores. Esa misma noche, las redes sociales ardían. Hashtags como #Burak Neslihan siempre,
almohadilla una segunda oportunidad y almohadilla el amor no se rinde se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Los comentarios se dividían, esto es amor verdadero, decían algunos, mientras otros opinaban, una pausa no arregla años de distancia emocional. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, en un movimiento completamente inesperado, Neslihan publicó en sus historias una fotografía antigua. La imagen mostraba sus manos entrelazadas con las de Burak, con una frase que decía, a veces, el amor también necesita ser defendido. La publicación fue eliminada a los pocos minutos, pero ya era demasiado tarde, miles de capturas circulaban por todas las plataformas. Por su parte, Burak rompió su silencio en una entrevista breve al salir de una reunión laboral. Cuando le preguntaron directamente si se habían reconciliado, su respuesta fue enigmática pero prometedora, no hay nada definitivo todavía. Pero cuando uno quiere salvar algo importante, empieza por escuchar con el corazón. Estas palabras fueron tomadas por muchos como una clara señal de que la separación podría haberse detenido, al menos por ahora. Una fuente cercana a la pareja, que pidió mantenerse en el anonimato, declaró a un medio local, ellos no quieren tomar decisiones apresuradas. Hay heridas, sí, pero también hay mucho amor no resuelto. Han decidido ir a terapia juntos, no por obligación, sino porque quieren entender que salió mal y si aún hay algo que pueda repararse. Las siguientes semanas serán cruciales. Según algunos reportes, Burak y Neslihan han optado por mantenerse alejados del foco mediático durante este proceso de sanación. Incluso se ha dicho que planean tomar unos días de descanso en un lugar alejado de Estambul para reconectar sin presiones externas. Mientras tanto, sus fanáticos siguen atentos a cada pequeño movimiento, esperando una señal definitiva. ¿Habrá reconciliación total? ¿O esta pausa será solo un intento fallido más? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es claro es que la historia entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül aún no ha llegado a su último capítulo. Y como siempre, aquí en nuestro canal estaremos atentos a cada nueva información para traérsela de la manera más clara y directa. No olviden suscribirse, dejar su like y contarnos en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que el amor puede superar todo? ¿O hay heridas que ni siquiera el tiempo puede curar? Comenta abajo qué opinas de esta sorpresiva decisión. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle y darle like si te ha gustado este video.